Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 13 de este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, dirigido para esos preciosos y esas preciosas del cuarto año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 2 que corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto. Recordemos, el nombre de nuestro proyecto mensual es Conozco, cuido y conservo así mi entorno. Además, recordemos que este proyecto se compone de 4 semanas y esta semana, del 24 al 28 de agosto, nos encontramos en la tercera semana que tiene como tema el entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Ahora, el nombre de la actividad que vamos a revisar el día de hoy es Creo mi propia versión del cuento. ¿Te gustaría crear tu propia versión del cuento de los tres cerditos? Es muy fácil. Lo primero que debes tener en cuenta son los personajes. En este caso ya sabes que son tres cerditos y un lobo. Luego debes pensar en qué actitudes les vas a dar a tus personajes. Por ejemplo, los cerditos son malos y el lobo es bueno. O el lobo quiere ser amigable con los cerditos y ellos lo rechazan porque le tienen miedo. Si quieres, puedes crear otro personaje. Por ejemplo, la mamá o el papá de los tres cerditos o el tío del lobo. Todo depende de cómo te imaginas la historia. Entonces nos damos cuenta que todo es válido. Si todo lo que tu imaginación desarrolle, todo lo puedes crear para este cuento extraordinario que vas a hacer de los tres cerditos y el lobo. Ahora, piensa también en un escenario o escenarios en los que quieras que se desarrolle tu cuento. ¿Recuerdan el cuento de los tres cerditos que leímos en la actividad número 1? Estaban en el Ecuador, ¿verdad? Ahora tú puedes crear tu cuento a lo mejor en un bosque, a lo mejor en un desierto, a lo mejor en una isla, donde tú desees, ¿sí? Y no solamente tiene que ser uno, pueden ser varios escenarios. Muy bien. Todas las ideas que tengas, anótalas en tu cuaderno para que puedas seleccionar las mejores y considerarlas en tu escrito. Recuerda que el cuento tiene la siguiente estructura, ¿sí? El cuento se va a componer primero de un título, que es el nombre que le vas a dar a tu historia. Luego tenemos el inicio, que es el principio de la historia, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Dónde ocurre y a quiénes? Luego tenemos un conflicto nudo, que es la situación del problema, es el centro del cuento. Pasamos a un desarrollo, que son las acciones donde se desarrolla el conflicto, y tenemos un desenlace, que es donde se va a resolver este conflicto, ¿sí? Finalmente llegamos a la parte final, que es donde... Ahora, les voy a mostrar un ejemplo con el cuento original de los tres cerditos para que ustedes puedan entender esta estructura de título, inicio, conflicto, desarrollo, desenlace y final. Tenemos como título Los tres cerditos, ¿verdad? El inicio, tres hermanos cerditos decidieron construir sus casas en el bosque con una herencia que les dejó su mamá. El conflicto nudo. Cada uno había recibido la misma cantidad de dinero. Sin embargo, uno hizo una casa de paja, otro de madera y otro de cemento. Todo marchaba bien hasta que apareció un lobo. El desarrollo, que es donde se desarrolla este conflicto. El lobo derrumbó la casa de paja y de madera. Como no podía derrumbar la casa de cemento, pensó en meterse en la chimenea. Y el desenlace es cómo se resuelve el conflicto. Los cerditos tenían preparada una olla de caldo caliente y el lobo al bajar se quemó la cola. Y al final, el lobo nunca más regresó y los cerditos vivieron felices. Fin. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo con el cuento original de los tres cerditos y ustedes tienen que crear de la misma forma su cuento con todo lo que les brinde su imaginación. ¡Perfecto! Es hora de escribir. Primero, selecciona las ideas que anotaste anteriormente sobre la versión que crearás del cuento de los tres cerditos. Segundo, ordena las ideas y escribe oraciones con sentido completo. Puedes usar un cuadro como el que consta en la página 55 de Lengua y Literatura del cuarto grado de Educación General Básica, ¿sí? Que es este cuadro que tenemos aquí, donde podemos ver que tiene título, autor, tiene la selección de personajes principales, personajes secundarios, el escenario, conflicto, el desarrollo del conflicto, cuáles son estas acciones y finalmente la resolución del conflicto y su final, ¿verdad? Después nos dice, revisa tu versión del cuento. Fíjate si utilizaste un vocabulario adecuado, si tildaste las palabras correctamente, si usaste bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación y admiración. Y por punto número 4, pasa limpio tu versión del cuento de los tres cerditos, léelo a tu familia y guárdalo en tu caja portafolio, ¿sí?
De esta forma hemos concluido esta actividad número 2, creo mi propia versión del cuento. Recordemos que nos encontramos en la tercera semana de este proyecto Conozco, cuido y conservo así mi entorno, ¿sí? Recuerden que pueden descargar la ficha pedagógica y también el documento que yo he utilizado para realizar estas diapositivas dentro de la descripción del video y que es totalmente gratuito, ¿sí? Les dejo, chicos, un abrazo muy fuerte, un beso muy grande. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.